buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los beneficios de la diversidad e inclusión en las empresas. Para ello, el grupo se conforma por Gabriela Guadalupe Contreras Mendoza, Ángel de María Isabel Gómez León, Milagros Antonella Mendoza Portillo, Ana Paula Rodríguez Chinchay y quienes habla Naida Luciana Dávila Mauricio. En este caso voy a hablarles sobre el tema propuesto, ya que la diversidad e inclusión en las empresas se refiere a cómo está el ámbito laboral en los cuales incluye diferentes tipos de personas, ya sea de diferente género, edades, orientación sexual, religión, discapacidad, diferencias, origen étnicos, entre otros aspectos. Esto incluye un respeto mutuo fomentando la igualdad y la oportunidad en el ámbito laboral. Este tema lo abordaremos desde la Edad Media hasta la actualidad. Para eso tenemos que saber cuáles fueron las causas para llegar a este punto de la inclusión. En primer lugar, las oleadas migratorias llegaron a diferentes países. En ellos se produjo un enriquecimiento cultural beneficiado a muchos sectores, pero a la vez trajo mucha discriminación y violencia a este grupo. En segundo lugar, en el siglo XIX y XX aparecieron movimientos sociales que reclamaban la oportunidad de derechos para las mujeres, para las personas con discapacidad y minorías étnicas en el ámbito laboral. De esta manera, los movimientos sociales contribuyeron a la promoción de la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo, al impulsar reformas laborales y políticas que protegían los derechos de todos los trabajadores, independientemente de su origen o identidad. En este caso, las empresas que abogaban por una diversidad e inclusión obtenían ventajas en el ámbito competitivo, ya que esto enriquece a las empresas, llegando a ser más beneficiosos para ellos o también pueden desencadenar factores negativos en el proceso. A continuación, se abordará los antecedentes que se divide en tres momentos. El primero, la revolución industrial y los movimientos migratorios. En segundo lugar, movimientos de derechos civiles y laborales. Y en tercer lugar, acceso a mercados globales. De acuerdo a los antecedentes propuestos, nos llevará a diferentes consecuencias, de las cuales dividimos en dos partes. La transformación social y cultural y la otra, el impacto integral de los movimientos sociales de la sociedad moderna. Todo esto para abarcar de mejor manera el tema propuesto para así entenderlo a más a detalle. Gracias. Buenas, mi nombre es Ángel de María Isabel Gómez León y voy a justificar el primer antecedente histórico, que es la Revolución Industrial y el movimiento migratorio. Las migraciones en el Perú han desempeñado un papel fundamental en la configuración de la sociedad y la economía del país a lo largo de la historia. Hace mucho tiempo, diversas culturas han convergido en lo que hoy es el territorio peruano, generando un rico mosaico de diversas étnicas, lingüísticas y cultura. Este flujo constante de migrantes ha contribuido significativamente al tejido social y económico del país. Además, a lo largo de los siglos, el Perú ha sido testigo de migraciones internas y externas, impulsadas por diversos factores como la búsqueda de mejores empleos, oportunidades económicas, conflictos sociales y políticos. Según Guano Salitre, Minería y Petróleo de la Economía Peruana, 1820 hasta 1930, que está en la semana 6 de la aula virtual, donde se puede mostrar que en la época del guano hubo un aumento de exportaciones de aquel producto y otros sectores agrícolas. Por ello, se necesitaba más mano de obra y la llegada de migrantes y refugiados significó un gran apoyo laboral para los chinos culíes. Otro ejemplo de las migraciones fue en el periodo de la industria moderna y la política de masas que abarca desde 1870 hasta 1914. El crecimiento de las ciudades de la migración y poblaciones rurales a áreas urbanas podrían haber aumentado la diversidad étnica y cultural en el entorno laboral. En el siglo XIX, el guano, excremento de aves marinas utilizados como fertilizantes, y el salitre, nitrato de sodio utilizado como fertilizantes y explosivos, fueron recursos clave para la economía peruana. La exportación y exploración de estos recursos generados han creado grandes recursos para el país, ingresos, y trajeron inversiones extranjeras. Pero
Sin embargo, estas actividades estaban dominadas por empresas de otros países, extranjeras, lo que limitaba la participación de los peruanos en la industria. Estos factores traen consigo un impacto significativo en el ámbito laboral, así como la escasez de mano de obra, siendo la migración una respuesta en ciertas regiones y sectores. Los trabajadores migrantes han llenado vacíos en industrias específicas, como la agricultura, la construcción, la minería, la manufactura, obligando a dichas empresas a la diversificación de habilidades y conocimientos en el ámbito laboral. Los migrantes traen consigo nuevas oportunidades de trabajo y tecnologías, sobre todo conocimiento que pueden enriquecer y actualizar a las industrias receptoras. Muchas gracias. Paso con mi compañera. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Paula Rodríguez Chinchay, pertenezco al Grupo 1 y yo seré la encargada de explicar y justificar uno de los antecedentes, que es el movimiento de derechos civiles y laborales. La revolución industrial del siglo XIX transformó radicalmente la estructura social y económica en Europa. Y a menudo podemos llegar a pasar por alto el impacto que tuvo esto en otras comunidades. Antes de la industrialización, la mayoría de la población vivía en el campo y dependía de la agricultura para sobrevivir. Sin embargo, las condiciones de vida eran extremadamente difíciles. Según la lectura que vimos en la semana 3, destaca cómo los campesinos llevaban a cabo la siembra y la recolección manualmente en pequeñas granjas que apenas daban una subsistencia básica. Esto ya de por sí nos ofrece una visión de una realidad marcada por la pobreza y la escasez. Después de ver todo lo que pasa en estas personas trabajadoras, se dan a conocer y nacen movimientos que serán en un futuro, las bases del cambio. Por ejemplo, tenemos el primer movimiento, que es el movimiento obrero. Según la lectura, la revolución industrial y la sociedad del siglo XIX, en la semana 3, el campesinado seguía realizando la mayor parte de la siembra y la recolección a mano. Millones de granjas diminutas producían como mucho una vida básica de subsistencia y las familias hacían lo posible para llegar a fin de mes. Por diversas causas, las condiciones de vida de los habitantes rurales de muchas regiones de Europa empeoraron durante la primera mitad del siglo XIX, un hecho que cobró importancia política considerable en la década de 1840. Si seguimos este contexto, este movimiento fue crucial para comprender la evolución de la diversidad e inclusión. Y es que no solo representaba una clase social en específica, sino que eran diversos sectores industriales. Los trabajadores que venían eran de diferentes sectores industriales, diferentes clases sociales y diferentes orígenes étnicos. Ellos eran quienes unieron fuerzas para luchar contra las condiciones laborables desfavorables que tenían y la explotación durante la Revolución Industrial. Este movimiento abogaba por los derechos de los trabajadores y no solo transformó las condiciones laborales de la época, sino que también contribuyó al desarrollo de ideales de igualdad y de justicia, que continúan siendo relevantes en la actualidad. Seguimos con el movimiento feminista. Este movimiento ha abogado por políticas y prácticas que promueven la igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. De igual modo, a un mejor trato laboral. Todo esto sentó bases para una cultura empresarial más inclusiva y equitativa para todas las personas. En sus inicios en el siglo XIX fue un movimiento social incluyente, que se implicó mucho en la promoción de la diversidad y la inclusión en varios ámbitos de la sociedad. Desde Europa hasta América Latina, las mujeres han alzado sus voces para reclamar sus derechos, incluido en el mundo empresarial. Si seguimos este contexto, en Europa, a pesar de que la mayoría de los hombres obtuvieron el derecho al voto en varios países, en 1884, las mujeres fueron excluidas de estas actividades políticas y de los partidos en masas. En respuesta a esta exclusión, el movimiento feminista emergió como un actor clave en la lucha por la democratización y la igualdad. Desde sus comienzos, con figuras como Mary Wollstonecraft y Olympe Gouges en el siglo XIX, hasta las alas feministas contemporáneas, el movimiento ha buscado desafiar las normas y exigir la igualdad de derechos para las mujeres en todos los aspectos de la vida. En el contexto empresarial, el movimiento feminista ha desempeñado un papel muy fundamental en la propagación de la diversidad de género y la inclusión en el lugar de trabajo. Estas acciones han sentado las bases para una cultura empresarial más inclusiva y equitativa, donde se valora la diversidad de género y se reconocen los aportes y habilidades de todas las personas en el lugar del trabajo.
para movimiento político. Cortas esta parte, por favor. Ya. Por último, tenemos el movimiento político y social. Fueron movimientos que abogaban ya en general por la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, religión o género. Estos movimientos sentaron las bases para la posterior legislación antidiscriminación y la... Por último, tenemos el movimiento político y social. Fueron movimientos que abogaban por la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, religión o género. Estos movimientos fueron los que sentaron base para la posterior legislación antidiscriminación y la promoción de la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo en Europa. Además, el proceso de democratización y la expansión de derechos civiles y políticos también contribuyeron a la creación de un entorno más inclusivo en la sociedad y en el ámbito laboral. Gracias, profesora. Yo soy la alumna Antonella Mendoza y voy a hablar acerca del acceso a mercados globales. La fuerza laboral no solo enriquece la perspectiva interna de una empresa, sino que también puede ser una ventaja estratégica para tener acceso a mercados internacionales. Las empresas ven como activos estratégicos a la diversidad e inclusión, debido a que esto es un beneficio para expandirse a nuevos territorios y de esta manera establecer relaciones comerciales a diferentes regiones del mundo. Según la lectura Europa rezagada pero dinámica de la semana 1, la capacidad para navegar por la diversidad cultural y adaptarse a normas locales puede ser relevante en el contexto histórico. En este contexto, la capacidad de las empresas para aprovechar la diversidad para su beneficio competitivo es lo que marca la diferencia entre el éxito y el estancamiento económico, por lo que no solo es una cuestión equitativa o de igualdad y justicia social, sino también una estrategia empresarial inteligente y visionaria que impulsa el crecimiento y la competitividad en un mundo más interconectado cada vez. Gracias. Hablando técnicamente de las consecuencias, para comenzar la revolución industrial, un periodo destacado por la urbanización impulsada por la búsqueda de empleo en industrias urbanas, trajo consigo cambios dramáticos en la estructura de nuestras sociedades. Las ciudades se convirtieron en centros de intercambio cultural, un fenómeno que no fue exclusivo en Europa. Por ejemplo, Perú vivió un proceso significativo de enriquecimiento cultural y hoy es uno de los países más diversos culturalmente. Y todo esto fue posible gracias al desarrollo de tecnologías de la información como el telégrafo y la prensa, que facilitaron la difusión de información y ayudaron a surgir movimientos culturales que desafiaban los ideales de industrialización, como el romanticismo y el realismo. Estos movimientos no solo reflejaron una resistencia a la industrialización, sino también estos demostraron un enriquecimiento de la cultura y el pensamiento crítico dentro de esta sociedad. Avanzando hacia el impacto de los derechos sociales, también podemos ver cómo la lucha por los derechos civiles y laborales ha contribuido a construir sociedades modernas con mayores oportunidades. El reconocimiento de los sindicatos y la mejora de condiciones laborales han sido fundamentales para crear entornos de trabajo más justos y equitativos. Además, la inclusividad ha jugado un papel crucial en la apertura de nuevos mercados, mejorando la competitividad comercial. La integración de nuevos grupos marginados ha traído consigo una diversidad de perspectivas y habilidades esenciales para la innovación y la adaptación a las necesidades de nuevos sectores de la población. Un ejemplo concreto de éxito en este ámbito es la marca de cosméticos Fenty Beauty, de Rihanna, destacada por Forbes. Esta marca no solo ha revolucionado la industria de la belleza con su enfoque inclusivo, ofreciendo productos que atienden una amplia gama de tonos de piel, sino también ha demostrado que la diversidad en el liderazgo puede aumentar significativamente la cuota de mercado. Según una investigación de Harvard Business Review, las empresas lideradas por equipos diversos ven un aumento considerable en su desempeño en el mercado. En conclusión, estos ejemplos ilustran cómo los movimientos hacia una mayor inclusión y equidad no solo son moralmente imperativos, sino también son muy beneficiosos desde una perspectiva económica. Nos enseñan la importancia de adaptar nuevas estrategias comerciales y sociales para ser más inclusivos y justos, reflejando así los valores de nuestra sociedad moderna. Gracias por su atención. Aquí están las referencias bibliográficas.